Bienvenidos a Economía en Breve número 372 del 14 de julio del 2024. Estados Unidos y el mundo, diría, está en shock luego del fallido intento de asesinato de Donald Trump en un evento político de su campaña en Pensilvania. Seguramente ya vieron los videos de lo acontecido y tendrán más preguntas que respuestas, al igual que me pasa a mí, y seguramente han visto en las redes sociales todo tipo de interpretaciones y reacciones. De acuerdo con lo difundido por medios confiables, los hechos son que un tirador disparó a Trump desde el techo de un edificio cercano a unos 150 metros y para buena fortuna de Trump, el disparo solo rozó su mejilla y su oreja derecha. El equipo del servicio secreto encargado de la protección de Trump logró abatir al tirador y sacar al expresidente de la escena, no sin que Trump hiciera un gesto a la multitud, un gesto que se convertirá en un hecho histórico e icónico, diría, en Estados Unidos, y que muy bien puede impulsar a Trump a ganar nuevamente la presidencia. En las redes sociales se dispararon todo tipo de comentarios, principalmente repartiendo culpas, lo que agudizará la división interna de la sociedad estadounidense y proponiendo todo tipo de explicaciones también desde un autoatentado orquestado por el mismo Trump hasta la absurda idea de que el mismo presidente Biden hubiera dado la orden. En los próximos días veremos las explicaciones oficiales de lo acontecido, pero con los hechos conocidos me inclino a pensar que fue pues un desafortunado incidente ocasionado por un joven sujeto confundido y seguramente desequilibrado, desde luego afectado por el clima de violencia y polarización que se vive en Estados Unidos y que de hecho se vive en buena parte del mundo. El FBI identificó al agresor como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, quien no tenía antecedentes criminales y estaba registrado como republicano inclusive, y utilizó un rifle semiautomático AR-15 de los que se pueden comprar con relativa facilidad en Estados Unidos, y que por cierto no es un arma de un francotirador. Algo que queda claro y que deberá ser explicado por el servicio secreto es cómo pudieron permitir que esto ocurriera, ya que la falla del equipo asignado a Trump es enorme. Se entiende por una explicación interesante que vi en internet de algún experto en estos temas que hay tres anillos de seguridad. El primero, más cercano, es el que es cubierto por el servicio secreto. Luego viene el segundo, de las amenazas intermedias, que es cubierto principalmente por las autoridades locales. Aquí es donde estaba el tirador. Y el último, que son las amenazas lejanas, que es cubierto por los francotiradores del equipo de seguridad que buscan amenazas en pues distancias más lejanas a donde estaba este tirador. Entonces ya veremos qué explicación se da. Esta explicación que leí me parece muy consistente, es que pues si hubo una falla, esta pudo estar dentro de las autoridades locales, que son las encargadas de revisar este perímetro intermedio de seguridad y que no siempre tienen toda la comunicación necesaria con el servicio secreto que cubre más de cerca a los dignatarios. Como quiera que sea, el presidente Biden salió a los medios para condenar lo ocurrido y llamar a la población a repudiar y condenar la violencia política que no había llegado a estos extremos desde el atentado al presidente Reagan hace ya varias décadas. Estos acontecimientos han sacudido fuertemente al entorno político del país más poderoso del mundo y seguramente tendrá consecuencias importantes. La posibilidad de Trump de recuperar la presidencia aumentó considerablemente y habrá que ver cómo utilizará su equipo de campaña lo ocurrido. Me parece que podría usarlo para llamar a la unidad de todo el país en torno a un personaje fuerte como Trump, que yo no veo necesite ya seguir polarizando para ganar. Al contrario, tomar una actitud más de unidad le ayudaría a atraer a algunos votantes del lado demócrata. Si por el contrario insisten en la ruta de la polarización, el entorno político al interior de Estados Unidos continuará deteriorándose con posibles repercusiones, diría, inclusive en la escena internacional. Me pregunto cómo influirá lo ocurrido también en la mente y en el comportamiento de Trump, ya que si gana de nuevo la presidencia, pues puede llegar con un poder casi imperial en perjuicio de la democracia estadounidense y podría devenir así un tirano. Por otro lado, Trump tiene, como decía, la oportunidad de convertirse en leyenda y ayudar a restablecer la unidad de los estadounidenses y ojalá se dé cuenta que podría trascender de una forma mucho más positiva que lo que hizo y mostró durante su primer periodo como presidente. Las repercusiones sobre la política exterior de los Estados Unidos
me parece que serán importantes ya que muy probablemente cerrarán filas por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Para ilustrar este punto, estas noticias llamaron mi atención. Canadá denuncia haber encontrado operaciones de la policía secreta de China al interior de su territorio, operaciones dirigidas a monitorear e intimidar a emigrantes chinos en países de Occidente. Por otro lado, la ministra de Finanzas canadiense advirtió sobre la necesidad de acciones comerciales contra las prácticas desleales de China, en lo que desde luego va mucho más allá de un simple tema comercial. Otra noticia relevante en este sentido fue el discurso del presidente Biden en la celebración de los 75 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la que pide a los aliados cortar las inversiones de China debido a su política de respaldo a Rusia, llamándolos habilitadores decisivos de la guerra en Ucrania. Una noticia más para tener en cuenta con afectaciones directas a México en este caso fue el establecimiento de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio que provengan de China. Hay que tener muy claro que ya se está librando una guerra en varios frentes entre las grandes potencias, aunque todavía no con armas convencionales, pero las tensiones siguen aumentando. El caso es que el mundo está agitado no solo en la superficie, sino especialmente por debajo del agua, lo que augura más eventos inusuales, por llamarlos de alguna forma, en los meses por venir. Esta semana tuvimos las cifras de inflación tanto en México como en Estados Unidos, que se han convertido en uno de los indicadores más relevantes en la coyuntura actual, ya que de su comportamiento dependen las decisiones próximas de política monetaria. En México, la inflación se portó mal en el mes de junio, registrando 0.38%, que como pueden ver en esta lámina, fue más del doble de lo que el mercado anticipaba antes de que se conociera el resultado de la primera quincena. Como pueden ver en la lámina, en lo que va del año hemos tenido sorpresas en ambos sentidos, tanto al alza como a la baja. Cuando comparamos contra los meses de junio de años anteriores, nos damos cuenta que el resultado fue malo, ya que junio es un mes usualmente bajo en inflación con un promedio de 0.19% en los 19 años previos a la pandemia. Como resultado del mal dato de junio, la inflación a tasa anual repuntó para alcanzar 4.98%, mostrando una clara tendencia ascendente de corto plazo, como vemos en esta gráfica. En esta tabla del reporte del INEGI podemos ver que los productos que mayor impacto tuvieron al alza de la inflación fueron frutas y verduras, especialmente el chayote, que aunque tiene un peso muy bajo en la canasta de los consumidores, tuvo un aumento en su precio de casi 129%. Estos fuertes incrementos en precios son el resultado del impacto que el clima extremo ha tenido sobre las cosechas de estos bienes, que ya habíamos anticipado como algo que habría que esperar, y me parece que seguirá produciendo sorpresas desagradables para la inflación en los meses siguientes. Si excluimos los componentes más volátiles de la canasta con que se mide la inflación, nos quedamos con la llamada inflación subyacente, que nos da una mejor idea del comportamiento de la inflación más en el mediano plazo. En este caso, la inflación subyacente de junio fue ligeramente inferior a lo que se esperaba, 0.22% contra 0.26%, ligando 3 meses consecutivos con sorpresas a la baja, lo que desde luego es una buena señal. Si comparamos contra los meses de junio de años anteriores, podemos ver que el resultado de este año fue también ligeramente menor al 0.25%, que podríamos considerar usual. A tasa anual, que se refiere al cambio observado respecto al mismo mes del año anterior, la inflación subyacente siguió descendiendo para alcanzar 4.13%, lo que desde luego es una buena noticia. Al interior de la inflación subyacente, el comportamiento de mercancías, que pueden ver aquí en la línea azul claro, siguió descendiendo para alcanzar una tasa anual de 3.28%, ya muy cerca de la meta oficial del 3%. El componente de servicios, en cambio, registró una tasa anual de 5.15% y, como podemos ver en la línea amarilla, se mantiene por arriba del 5% por más de 2 años ya y sin lograr mostrar un cambio de tendencia a la baja más claro. Esta terquedad en la inflación de los servicios es, por lo pronto, la principal preocupación para Banco de México en sus decisiones de política monetaria, ya que reflejan presiones de demanda que pueden enraizar a la inflación en niveles por arriba de lo deseado o incluso descarrilar el descenso si se siguen presentando choques al alza.
Hacia adelante, para consolidar la baja de la inflación tendrá que bajarse la inflación de los servicios, pero no es la única condición que debe cumplirse. También tendría que lograrse mantener a la inflación subyacente de las mercancías en niveles bajos, lo que me parece no será fácil. En esta siguiente gráfica les presento la evolución de la inflación subyacente de mercancías junto con el tipo de cambio. Como buena parte de las mercancías que consumimos las importamos del resto del mundo, el tipo de cambio tiene una influencia importante sobre este componente de los precios. Espero que no resulte demasiado difícil de leer esta gráfica porque para poner estas dos variables en la misma lámina hay que ponerlas en ejes diferentes y aquí el tipo de cambio está en el eje derecho. Aunque no es del todo clara, sí se puede ver alguna influencia del tipo de cambio sobre los precios de las mercancías que actúa con un rezago que parece variable. Por ejemplo, la depreciación que se da del 2015 al 2017 fue seguida de un repunte en la inflación de mercancías de niveles cercanos del 2% hasta niveles del 6%. Después viene el fuerte repunte producido por la pandemia que elevó la inflación de las mercancías hasta una tasa anual del 11%. Recientemente el tipo de cambio presentó una baja importante desde finales del 2022 y hasta mayo de este año, que me parece es uno de los factores que ayuda a explicar el descenso tan rápido en la inflación subyacente de las mercancías en estos últimos meses. ¿Qué tanto más podrían descender hacia adelante, sobre todo ahora que el tipo de cambio repuntó con fuerza luego de los resultados electorales, aunque ya está bajando, como vamos a ver, y sin olvidar las presiones que hay en las mercancías en el mundo por las tensiones geopolíticas y el proceso de fragmentación de la economía global? Me parece que el espacio para que siga bajando la inflación de mercancías es ya muy limitado y el potencial de un repunte está creciendo, lo que de darse complicaría la baja de la inflación general hacia la meta que persigue Banco de México. Y hablando de Banco de México, esta semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria con la argumentación que presentan los diferentes miembros de la Junta de Gobierno para explicar su voto con el que se decide la postura monetaria. En esta ocasión hay algunos elementos nuevos que llaman la atención y que les confieso me sorprenden por la interpretación que se hace de lo que ocurre. Lo que más me sorprendió fueron varias opiniones de uno de los miembros que comenzó señalando que esta era una de las decisiones más complejas del ciclo monetario ya que se están experimentando dos choques en direcciones contrapuestas para la inflación. Por un lado, la volatilidad asociada a factores idiosincráticos y por otro lado, entre comillas, ha ganado relevancia el riesgo de un relajamiento mayor a lo esperado en las condiciones de holgura. Aquí me parece que el lenguaje utilizado revela confusiones importantes, ya que un choque es algún evento que ya está teniendo un impacto visible, como lo sería en el primer caso la volatilidad en los mercados financieros, pero no correspondería a que un riesgo ha ganado relevancia, entre comillas, y un relajamiento en las condiciones de holgura, que supongo se refiere a lo que se conoce como la brecha del producto, pues no es un choque, sino más bien podría ser el resultado de la aplicación de la política monetaria. Este miembro señala también que un ajuste en la restricción monetaria es congruente con los riesgos en el panorama. Se entiende que habla de un ajuste a la baja en las tasas de interés y luego sostuvo que el no abordar oportunamente los cambios en las perspectivas del entorno inflacionario como es actualmente, la intensificación de los riesgos a la baja podría implicar ajustes de mayor magnitud en el futuro, dificultando la conducción y comunicación de la política monetaria. Aquí habla de las perspectivas del entorno inflacionario, pero refiere los riesgos a la baja, que más bien están asociados a la actividad económica, y está dándole prioridad, pues algo que no es el mandato de Banco de México y que de hecho parece al revés. Es más costoso esperar demasiado para subir las tasas de interés que para bajarlas, nuevamente pensando en el mandato. Luego señala que el desafío estriba en definir el ritmo de dichos ajustes tomando en cuenta el comportamiento de la inflación respecto de las metas intermedias, que quiero adivinar se refieren a la inflación y que me parece se saca de la manga porque no he visto en las comunicaciones oficiales de Banxico que se establezcan cabalmente metas intermedias para la inflación y esto introduciría otra dimensión al análisis. Los otros miembros presentan argumentos que diría son más consistentes, con dos de ellos claramente inclinados a mantener la tasa en su nivel actual y otros dos inclinados a bajar la tasa, aunque uno de ellos dejando su decisión de forma claramente condicional a los cambios que se vayan presentando. Luego de leer las minutas me queda la impresión de que la balanza
está inclinándose hacia un nuevo recorte en la tasa de referencia, pero esto dependerá de lo que ocurra con la inflación y la inflación no está cooperando como ya vimos y los riesgos para la inflación siguen inclinados al alza, aún en la opinión de Banco de México, así que lo más probable para la siguiente decisión, desde mi punto de vista, es que mantengan sin cambio la tasa hasta que tengan más información favorable, pero ya veremos. En otros datos, la producción industrial presentó buenos resultados en el mes de mayo, como podemos ver en este cuadro del INEGI, con un fuerte incremento de 0.7% en el total. En esta gráfica podemos ver que a pesar del sólido repunte de mayo, la producción industrial sigue por debajo del pico alcanzado en octubre del año pasado. El principal componente de la industria, las manufacturas, no crecieron nada en el mes de mayo y como pueden ver en la gráfica, están comenzando a dibujar una tendencia descendente. Al interior de las manufacturas, la división de maquinaria y equipos se contrajo con fuerza 1.3% mensual, como ven aquí, mostrando una clara tendencia descendente por más de un año. La división de productos metálicos repuntó 1.3% en mayo, pero, como vemos en la gráfica, sigue en una franca tendencia descendente. El renglón de equipo de transporte creció un sólido 0.7% en mayo, pero no logra romper la situación de estancamiento en la que se encuentra desde el 2022. También la industria alimentaria presentó un rebote importante en mayo de 0.9% en este caso, a pesar de lo cual sigue básicamente estancada. La división de construcción, que es la segunda más relevante por su peso en el total, creció de forma sólida y diría sorprendente un notable 2.5% en mayo, que le sirve para retomar su tendencia ascendente luego de algunos meses de vaivenes, como pueden ver aquí. En su división de obras de ingeniería civil, la construcción se desplomó 4.2%, como pueden ver, mostrando un comportamiento algo errático luego del boom que presentaron en 2023. En su división de edificación, que se refiere a vivienda, espacios de oficinas y centros comerciales, la construcción despegó un notable 5.2%, marcando una sólida tendencia ascendente y regresando cerca de los picos que alcanzó en el 2018. Por otro lado, la industria automotriz siguió presentando un desempeño positivo en el mes de junio. La producción de automóviles sumó 344.2 miles de unidades en junio, que a pesar de estar por debajo de los 2 meses previos, sigue siendo un nivel elevado con un aumento de 3.8% anual. Las ventas internas sumaron 122.9 miles de unidades, repuntando respecto a los 2 meses previos y con un crecimiento anual de 8.3%. Van bien. Las exportaciones sumaron 295.7 miles de unidades, que como ven en la gráfica es un nivel alto comparado con lo observado en los últimos años y registran un crecimiento anual de 3.3%. En Estados Unidos, las cifras de inflación de junio trajeron sorpresas positivas, ya que como pueden ver en esta gráfica, los precios al consumidor bajaron 0.1%, lo que si bien no es inusual que ocurra en este mes, es la lectura más baja registrada para un mes similar desde el 2012. En esta siguiente gráfica podemos ver que la baja de 0.1% se encuentra en el rango bajo de las observaciones previas a la pandemia, ligando ya 2 meses con niveles muy bajos. Sin embargo, también pueden notarse los fuertes bandazos que ha dado este indicador desde la pandemia. Me parece que para que la Reserva Federal se sienta con la confianza, como ellos llaman, para comenzar a bajar su tasa de interés, tendrían que observar por lo menos unos 3 meses seguidos con lecturas muy bajas de inflación. Excluyendo los componentes más volátiles de alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación también presentó una buena lectura en junio de 0.1%, cuando el promedio de analistas anticipaba 0.2%. Como podemos ver en esta siguiente gráfica, el resultado de junio de este año fue el más bajo registrado para un mes similar desde el 2005, lo que desde luego es una buena noticia. Si vemos el desempeño a tasa anual, tanto la inflación general como su núcleo descendieron en junio, el general a 3% y el núcleo a 3.3%. Estos resultados desde luego son buenas noticias, pero creo que la Reserva Federal se abstendrá todavía de cantar victoria, ya que la inflación es un bicho muy resistente, como lo hemos comentado en varias ocasiones. Es como cuando un paciente tiene una fuerte infección y los médicos le recetan antibióticos por cierto tiempo, usualmente comenzando con una dosis fuerte. Luego de unos días el paciente se siente mejor y conforme el bicho va menguando, pero si en ese momento se interrumpe el antibiótico, se le da la oportunidad al microbio maldito de que se recupere y regrese con más fuerza.
También en la semana se publicaron en Estados Unidos las cifras de precios al productor que presentaron un repunte mayor a lo esperado, que podemos ver en esta gráfica, lo que me sugiere que ese bicho de la inflación aún no se ha eliminado por completo de la economía de Estados Unidos. En el entorno político de México, la virtual presidenta electa presentó a Lázaro Cárdenas Batlle como su próximo jefe de oficina de la presidencia encargado de coordinar al gabinete presidencial. Cárdenas Batlle es otra persona, diría, más cercana a López Obrador que a Sheinbaum, aunque es una persona, entiendo, bastante institucional, pero sigue contabilizando como piezas de la influencia de López Obrador en el siguiente gobierno, influencia que cada vez parece más control que simple persuasión. En otra noticia que debería ser muy relevante, pero posiblemente no tenga trascendencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador cometió uso indebido de programas sociales y coacción del voto en las campañas, vulnerando con ello el proceso electoral. Para cualquier persona medianamente informada en el país, resulta claro que López Obrador no solo utilizó su conferencia mañanera, que es la más evidente, sino todos los recursos a su disposición para ganar la elección. Y en un país de leyes, con un Estado de Derecho sólido, el proceso electoral debería reponerse con un piso parejo. Desafortunadamente, eso parece muy difícil de ocurrir en nuestro país, aunque es un tema al que habrá que darle seguimiento. Los mercados accionarios tuvieron una buena semana con ganancias generalizadas en los 10 índices que seguimos, que en promedio subieron 1.6%, como podemos ver en nuestra lámina acostumbrada. La Bolsa Mexicana de Valores destacó con el aumento más fuerte de 5% para terminar en las 54.953 unidades. Nuestro tipo de cambio continuó apreciándose y bajó con fuerza, como vemos en nuestra gráfica, para terminar la semana en 17.62 pesos por dólar. La semana que inicia tendremos poca información económica, destacando en México el indicador oportuno del consumo privado el miércoles y de la actividad económica el viernes, ambos del mes de junio. En Estados Unidos se publicarán las cifras de las ventas al menudeo y de producción industrial del mes de junio, pero habrá que estar atentos a los acontecimientos del entorno político, especialmente a la forma en que Trump retomará su campaña y las decisiones del presidente Biden en torno a su propia candidatura. También creo que habrá que estar pendientes de los acontecimientos globales. Ahora que Ucrania tiene la capacidad de atacar territorio ruso y luego de la efervescencia política en Estados Unidos, en su entorno interno, pudiera tratar de ser aprovechado de alguna manera por algún otro país. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo una reflexión que hace el historiador Johan Norberg en su extraordinario libro Open, la historia del progreso humano. Nos dice el autor que es muy fácil que cualquier sistema de conocimiento se endurezca en una ortodoxia y que los forasteros se les considere traidores. Agrega que esto es más la regla que la excepción en países autoritarios y totalitarios, que es la razón por la cual ellos fallan en crear ecosistemas científicos prósperos y que florecen, a pesar de que gastan cantidades masivas en investigación. Y para ejemplificar su punto refiere una de las lamentables historias de la Unión Soviética, que tenía por líder agrónomo a Trofim Lysenko, aunque el científico más prometedor para resolver los problemas de alimentación de los rusos era Nikolai Vavilov. Lysenko negaba la existencia de los genes y acusó a Vavilov de basar su trabajo en Darwin, en lugar de hacerlo en Marx y Engels, como era lo que dictaba el partido, y lo mandó a arrestar para que muriera de desnutrición en prisión a la edad de 55 años. Con esto, Lysenko retrasó la biología y agricultura de su país medio siglo, colapsando además los rendimientos de los cultivos y generando muchos problemas. Esta es otra de las muchas lecciones que nos da la historia para los que saben buscarlas, de lo negativo que es para los pueblos y las personas el endurecer el conocimiento en pura ideología y el de permitir liderazgos con gran poder concentrado que da lugar a regímenes autoritarios o totalitarios que, por su naturaleza, impiden el progreso humano. Ojalá que algún día aprendamos la lección. Les recuerdo, por cierto, que este miércoles 17 tendremos nuestro webinar de El Camino a la Prosperidad, en el que compartiré varios conocimientos y herramientas útiles para los que están buscando desarrollo o construir y ampliar su prosperidad personal. Y con esto terminamos este programa 372 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.